Hey, hola. Un tema un poco obscuro que suele tocarse mucho tanto en los libros como en la serie ferroviaria es la chatarra. Tanto en pequeñas alusiones que aparecen en segundo plano, como siendo algo que se trata a fondo como trama principal de algunos capítulos, como es el caso de Salvado de la Chatarra o El Escape. Así que como verán, de una forma u otra es algo recurrente y casi siempre presente en lo que es la trama. Sin embargo, ¿saben que esto, como muchos otros aspectos de la serie, tiene base en hechos de la vida real? ¿No? Bueno, pues como supondrán, la mayoría de los libros y capítulos se ambientan en la Inglaterra de mediados de los 50, y en ese tiempo se llevaba a cabo un evento sumamente importante en sus ferrocarriles, conocido como la modernización, que por dar un ejemplo, es exactamente de lo que Stepney y Oliver fueron salvados. Así que, como notarán, es un factor importante, que tiene un impacto en la trama. Sin embargo, su historia es un tanto desconocida. Entonces, es algo de lo que tenía muchas ganas de hablar. Pues créanme, que es mucho más extenso e interesante que tan solo un par de locomotoras desmanteladas. Así que el día de hoy les vengo a hablar de nada más y nada menos que la modernización. A ver, empezamos con 3 puntos importantes que ayudarán a darnos un poco de contexto. 1. Hasta antes de 1948, todos los ferrocarriles estaban divididos en secciones, en total 5, y por ende eran conocidos como los 5 grandes, compuestos por el London Midway and Scotland, el ferrocarril del Gran Oeste, el ferrocarril del Sur y el London and North Eastern Railway, que en la fecha ya mencionada son nacionalizados, y a su vez estos 5 son fusionados, dando como resultado la creación de British Railways, o BR para abreviar, y los dueños de este serán los responsables de todo el problema que verán aquí. 2. Tenemos un gobierno en plena época de cambio, teniendo encima el retiro del primer ministro Sir Winston Churchill y al país con una nueva monarca con apenas 3 años en el poder. Y 3. Tenemos a los ferrocarriles británicos que en cuanto a tecnología ferroviaria estaban atrasados 50 años, pues en pleno 1953 seguían produciendo locomotoras de vapor. Y bueno, si el resto de Europa y el mundo estaba avanzando, inevitablemente ellos lo tenían que hacer también. El problema es cuando esto es manejado mal a propósito y, como supondrán, a partir de aquí empezarán los problemas. En fin, ahora teniendo estos datos sobre la mesa, continuamos. El intento de mejorar las cosas es propuesto en diciembre de 1954, en un plan conocido formalmente como Plan of Modernization and Re-equipment of the British Railways, o Plan de Modernización y Reequipamiento de los Ferrocarriles Británicos, en español. Comienza a efectuarse unos meses después y en lo que consistiera en lo siguiente: una serie de acciones que se debían elaborar en un plazo de 15 años, en pro de mejorar la eficiencia y velocidad de los ferrocarriles, que pudiese dar el ancho a las necesidades que iban avanzando con el tiempo, bajar los costos al público, además de recuperarse de un déficit económico que llevaban años arrastrando, amén de decir que el intento de recuperar su ganancia de 85 millones de libras al año, que conforme fue creciendo el tránsito en las carreteras, este número fue bajando. Y las acciones propuestas para lograr esto fueron las siguientes. 1. La mejora de la vía y de las señalaciones de la misma, además de la inclusión de cambios de vías eléctricos. 2. Se estipula claramente el reemplazo de locomotoras de vapor, a más tardar de 1957, siendo reemplazadas por locomotoras diésel o eléctricas más eficientes. El término de la producción de locomotoras de vapor para 1956, además de la electrificación de las vías principales. 3. El cierre de ramales innecesarios y la reanudación de proyectos que se tenían antes de la guerra. Y 4. La compra de nuevo material rodante, con nuevos tipos de frenos y bogies que permitían rapidez a la hora de desplazarse, además de ir reemplazando progresivamente los antiguos furgones y vagones. Y para todo esto se destinaron 1.4 billones de libras, que aproximadamente son 30 billones actuales. Y como verán, hasta aquí todo se veía bien, y parece buena idea.
Y de hecho lo era, si tan solo lo hubieran hecho bien. Porque había muchas razones para decir no a la dieselización, siendo las principales el no querer dar prioridad al consumo de petróleo importado antes que al carbón que se producía en el propio país, además del desempleo que causaría la automatización de varios aspectos, porque tan solo piénsenlo, se quejaban de tardar mucho en encender y arrancar una locomotora de vapor, por tener que esperar a que se caliente su caldera, que se forme vapor, etcétera, etcétera. Pero quienes las encendían y limpiaban perderían sus trabajos cuando esto ya no fuese necesario. Y en efecto, esto pasó. Pero no fue todo. También, por no haber administrado bien el dinero, no pudieron terminar de electrificar las vías, y les tomó muchísimo más tiempo y dinero de lo que realmente era necesario. Otro error garrafal fue con quien construyeron sus nuevas y revolucionarias diésels. Que, como dato curioso, ¿jamás se preguntaron por qué las diésels del programa suelen repetir mucho estas palabras? Bueno, lo hacen porque fue el eslogan o la propaganda con la que le metieron a la gente la idea de que esto funcionaría. Porque sí, esto fue aplaudido tanto por trabajadores como la propia gente del país. Pero en fin, lo que les decía. El problema de la mayoría de las diésels producidas para el plan fue que fueron hechas con fabricantes de poca o nula inexperiencia en esto. Y esto dio como resultado fallas constantes y modelos inestables, como fue el caso de los Class 44, o sea, Boco. Estos tendían a dejar de funcionar a medio camino y a calentarse a un punto que incendiaban sus motores, pues solo fueron un prototipo que jamás se probó y solo se comenzaron a producir unidades y unidades a lo loco. Y estos casos son innumerables. Pero el error que se lleva a los reflectores, siendo por el que la mayoría de nosotros estamos aquí, pues siento informarles que a diferencia de los libros, no tiene un final feliz. Y es que se dejaban de las locomotoras de vapor abandonadas en vías muertas, oxidándose como basura y al final enviadas a chatarrerías, comenzando por la zona del centro, es decir, Londres, y de ahí se fue arrasando el vapor por el resto del país. Su pretexto era que eran máquinas antiguas. Sin embargo, se desmantelaron locomotoras que no habían cumplido ni los 7 años en servicio. Y la suma aproximada de hermosas máquinas desmanteladas fue más de 16,000. Aunque también cabe agregar que se echaron también 1,5 millones de furgones y vagones. Esto se hizo con un fin bastante ruin, porque si bien la excusa era el espacio y la nuda necesidad de conservarles, la realidad era que ellos estaban sacando provecho de la chatarra, pues aparte de venderla, podían cobrar exorbitantes cantidades de dinero a los chatarreros si no les desmantelaban sus máquinas a tiempo, porque legalmente seguían siendo de propiedad de British Railways, entonces podían meter presión. Y si bien la era del vapor, gracias a este surgieron los ferrocarriles de conservación, como el Bluebell, y gente que compraba las locomotoras para protegerlas, como Alan Pegler, y que solo gracias a ellos es por lo que podemos seguirles viendo en nuestros días, no quita que lo que hicieron los de British Railways haya sido una barbaridad, que nos quitó pedazos de historia vivientes e invaluables, y que encima hayan tenido el descaro de decir que ese plan fue trabajado y calculado con mucho cuidado por 6 meses, cuando tan solo hace falta ver unas imágenes para ver cómo por la mayoría de las vías los pedazos de los que alguna vez fueron máquinas de vapor ahora eran menos que chatarra tiradas por el camino. En fin, por mi parte es todo lo que puedo decir. Espero les haya gustado y hayan conocido algo que para mí y para muchos otros fans ferroviarios es algo simplemente abominable. Y que si bien al final llevó a la mejora de las vías y a tener un sistema eficiente de ferrocarriles que ha ido mejorado con los años, dando como resultado la actualidad, no quita que su proceso haya sido bastante cuestionable y lamentable. Sin más que comentar, me despido. Soy Litmin, la chica del ferrocarril, y nos veremos en el siguiente video. Chao. Rail and machine, fire, smoke and steam, New York Central
Ghosts of the